Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Soy el profe Antonio y os traigo un nuevo vídeo que espero os sea de gran ayuda. ¡Comencemos! Hoy vamos a calcular el volumen de este tronco de pirámide cuadrangular. Como datos tenemos que la arista de la base cuadrada son 8 centímetros, que la arista de la base superior, que también es cuadrada, son 4 centímetros, y una de las aristas laterales que mide 6 centímetros. ¿Cómo se calcula el volumen de este tronco de pirámide? Pues para calcularlo partiremos de la pirámide completa. Lo que hemos hecho en este dibujo es completar ese tronco de pirámide con la cúspide, la parte superior de la pirámide, que la hemos pintado en este caso de color rojo. Tenemos que recordar que para calcular el volumen de una pirámide necesitamos aplicar la siguiente fórmula, que sería un tercio multiplicado por el área de la base, que en este caso la base es cuadrada, se calcularía su área lado por lado, y multiplicado por la altura. Tendríamos que averiguar lo que mide la altura de la pirámide completa para poder calcular el volumen de esa pirámide completa. Pero como a nosotros lo que nos interesa es calcular el tronco de pirámide, tendríamos que calcular también lo que mide la altura de la pirámide de arriba, de la cúspide, la que hemos pintado de color rojo. ¿Para qué? Para que al restar el volumen de la pirámide completa, restarle solo el volumen de la pirámide superior, obtendríamos lo que nosotros necesitamos, que es el volumen del tronco de pirámide, es decir, de esta parte de aquí abajo. ¿Y cómo calculamos esta altura? Para calcular esa altura tenemos que aplicar semejanza de triángulo y el teorema de Tales. En este caso nosotros lo que hemos hecho es pintar un triángulo de color verde. Ese triángulo de color verde, uno de los catetos es justamente la altura de la pirámide. Otro de los catetos, que es donde forma aquí el ángulo recto, otro de los catetos justamente la mitad de la diagonal de la base. Y lo que nosotros llamamos hipotenusa coincide con la arista completa de la pirámide. Comencemos con los cálculos. Primeramente vamos a tratar de calcular lo que es la base de este triángulo rectángulo. Como hemos dicho, esa base es justamente la mitad de la diagonal del cuadrado. Este cuadrado, si recordáis al principio del ejercicio, dijimos que tenía de lado 8 centímetros. Por tanto, para calcular lo que mide la diagonal, lo que tenemos que hacer es justamente aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo de tipo rectángulo y además de rectángulo de tipo isósceles. ¿Por qué? Porque como la base era un cuadrado, esto medirá 8 centímetros, esto medirá 8 centímetros y esto será de 90 grados. Y nosotros queremos calcular justamente lo que es la mitad de esa diagonal. Si aplicamos Pitágoras nos quedaría que hipotenusa al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, o lo que es lo mismo, hipotenusa al cuadrado es igual a 64 más 64, que son 128, y por tanto que la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 128, que en este caso la raíz cuadrada de 128 nos arroja un resultado de 11,31 centímetros aproximadamente. Pero claro, eso sería lo que es la diagonal completa. Como nosotros queremos la mitad de la diagonal, lo que tenemos que hacer con el 11,31 es dividirlo entre 2. Por tanto, obtenemos un resultado de 5,65 centímetros aproximadamente. Esto sería el primer dato que hemos obtenido, que sería la longitud de esta base, la base del triángulo de color verde. Del mismo modo, si aplicamos este razonamiento, pero en el cuadrado que teníamos arriba, nos da que tiene de lado 4 centímetros, el otro lado sería 4 centímetros y necesitaríamos ahí también calcular lo que es justo la mitad de esa diagonal. ¿Por qué necesitamos calcular la mitad de la diagonal? Porque justamente necesitaremos la longitud desde este punto a este punto, que es justamente la mitad de esa diagonal. Aplicamos nuevamente Pitágoras, en este caso sería h al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16, por tanto sería 16 más 16, que son 32. Y la hipotenusa en este caso sería la raíz cuadrada de 32, que es 5,65 centímetros. Como íbamos diciendo, lo que nosotros necesitamos es justamente la mitad de la diagonal. Entonces dividiremos 5,65, lo dividiremos entre 2 y obtenemos que la mitad de la diagonal en este caso son 2,82 centímetros. ¿Qué tendríamos ahora? Si recordáis hace un momento, lo que nosotros pretendíamos era calcular las dimensiones de un triángulo de color verde. Ese triángulo de color verde
era un triángulo de tipo rectángulo donde tenía que toda esta zona la íbamos a llamar nosotros altura, que va a ser justamente la altura de mi pirámide. Esto era la mitad de la diagonal del cuadrado de la base, que hemos calculado que eran 5,65 centímetros, y a una zona media de ese triángulo, por ejemplo aquí, teníamos la otra mitad de la diagonal, que la hemos calculado anteriormente y nos daba de resultado 2,82 centímetros. Además, teníamos esa arista del tronco de pirámide, era de 6 centímetros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es asignarle a la medida desde aquí hasta la parte de arriba del triángulo, le vamos a asignar una longitud de X centímetros. Y lo que podemos observar aquí es que tenemos dos triángulos rectángulos, un triángulo rectángulo grande de base 5,65, hipotenusa 6 más X y altura desconocida, ya la calcularemos posteriormente con Pitágoras, y otro triángulo también de tipo rectángulo de base 2,82, altura desconocida, que calcularemos con Pitágoras también, y de hipotenusa, que acabamos de mencionar, que le hemos puesto de valor X. Ahora a continuación aplicaremos el teorema de Tales para las semejanzas de triángulos en estos triángulos rectángulos. Si no recordáis cómo se aplicaba, os dejo aquí arriba como siempre un enlace a uno de mis vídeos donde se explica. Comencemos con el teorema de Tales. Tomaremos la base del grande, que era 5,65 centímetros, y lo dividiremos entre la hipotenusa del grande. La hipotenusa del grande sería 6 más X. Esa división debe de ser igual al resultado de la división de la base del pequeño, 2,82, dividido entre la hipotenusa del pequeño, que sería X. Ahora multiplicaremos en cruz, es decir, sería 5,65 multiplicado por X, que debe de ser igual a 2,82 multiplicado por 6 más X. Quitamos los paréntesis en la parte de la derecha y al quitar los paréntesis nos quedaría que 16,92 más 2,82 por X es igual a 5,65 X. Y ahora transponemos los términos con X a la parte de la izquierda. Es decir, sería 5,65 X menos 2,82 X igual a 16,92. Si realizamos esa recta, al restar 5,65 menos 2,82, obtenemos de resultado 2,82. Ahora explicaremos la casualidad de estos números. Y en el otro lado tendríamos 16,92. Ese resultado no varía. Si pasamos el 2,82 al otro miembro dividiendo, obtenemos 16,92 dividido entre 2,82, que haciendo ese cálculo, el valor que obtenemos de X serían 6 centímetros. Por tanto, recapitulando, en este triángulo del que partíamos, que era un triángulo rectángulo, donde teníamos uno grande y otro pequeñito dentro, la base del grande era 5,65, la base del chico era 2,82. Si observáis, justamente el chico es la mitad del grande, o el grande es el doble del chico. Razonando de forma análoga, si la hipotenusa del pequeño es 6, como acabamos de calcular que la X es 6, la hipotenusa del grande será por tanto 6 más 6, 12. Es decir, la relación existente entre el triángulo rectángulo pequeño y el triángulo rectángulo grande es que uno es el doble del otro. ¿Cómo nos afecta eso a nuestro problema? Pues si nosotros queremos calcular esta altura pequeña y esta altura grande, si nosotros averiguamos la altura pequeña, sabemos que la altura grande es justamente el doble. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos se encuentran con una razón de semejanza del doble. Por tanto, vamos a aplicar en este triángulo pequeño el teorema de Pitágoras, teniendo como datos la hipotenusa, que era 6, que acabamos de calcularla, la base, que es 2,82, y la altura pequeña, que la vamos a llamar HP. Para ello, tomaremos como hipotenusa 6 al cuadrado, que es igual a 2,82 al cuadrado, más altura del pequeño al cuadrado. Tendríamos que 36 es igual
a 7,95, aproximando, más altura del pequeño al cuadrado. Si pasamos el 7,95 al otro lado restando, son 28,05 igual a altura del pequeño al cuadrado. Y finalmente la altura del pequeño será igual a la raíz cuadrada de 28,05, o lo que es lo mismo, 5,29 centímetros sería la altura del pequeño. Como sabemos que existe una relación entre el pequeño y el grande de justamente el doble, la altura del grande será en este caso justo el doble, es decir, 10,58, porque una respecto a la otra es el doble, como hemos dicho anteriormente. Finalmente, para terminar el ejercicio, tendríamos que calcular con la altura pequeña, tendremos que calcular el volumen de la pirámide pequeña, lo rojo, y con la altura grande tendríamos que calcular el volumen de la pirámide completa, para posteriormente a este volumen de la pirámide completa restarle el volumen de la pirámide roja. Si recordáis el dibujo, tendríamos que el volumen de la pirámide grande será igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la altura de la pirámide grande, que sería 10,58. Haciendo los cálculos obtenemos que ese volumen sería 225,70 centímetros cúbicos. De la misma forma, si calculamos el volumen de la pirámide pequeña, tendríamos 1/3 por 4 al cuadrado por la altura de la pirámide pequeña, que sería 5,29, obteniendo un volumen de 28,21 centímetros cúbicos. Y ya para terminar, pues lo que tendríamos que hacer es restar ambos números. Si restamos ambos números, obtenemos 197,49 centímetros cúbicos, que sería el resultado final del volumen de nuestro tronco de pirámide. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, que os suscribáis a mi canal. Recordad que con la ayuda del profe Antonio las matemáticas dejarán de ser un problema. Gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.